Hola, el equipo 3 les va a hablar acerca del artículo Patagotitán, el dinosaurio más grande del mundo. En el primer punto tenemos la diversidad de la vida en la Tierra. Como sabemos, hay una enorme variedad de seres vivos que conocemos hoy en día y que solamente es una pequeña muestra de la increíble diversidad que ha existido a lo largo de la historia de nuestro planeta. En este artículo nos invitan a reflexionar sobre los límites de la gran diversidad biológica, tomando como ejemplo el tamaño corporal de los animales, por lo cual nos surgió la duda de si podría haber existido un ser vivo aún más grande que los dinosaurios que conocemos. Los saurópodos, gigantes herbívoros que dominaron la Tierra. Estos herbívoros colosales reinaron como el grupo de dinosaurios más exitoso y diverso. Sus ancestros, que son los sauropomorfos, eran pequeños bípedos que evolucionaron a cuadrúpedos con patas robustas, cuellos y colas alargados, incluyendo cabezas diminutas. Estos se alimentaban de hojas, digiriéndolas por fermentación con sus enormes intestinos. Sus cuellos largos les permitían alcanzar follaje sin mover su corpulento cuerpo, mientras sus colas actuaban como ancla para los poderosos músculos de las patas traseras. Esto y su rápido crecimiento les brindaba una ventaja crucial, que era alcanzar un tamaño descomunal que los liberaba de los depredadores. El éxito evolutivo de estos saurópodos, al igual que su descomunal tamaño, probablemente se deba a características anatómicas y fisiológicas únicas. Su pequeña cabeza sugiere que no masticaban los alimentos como los mamíferos, sino que cortaban ramas con la boca y las digerían por fermentación en el intestino. Los titanosaurios, un linaje de colosos entre los saurópodos. Bueno, a comienzos del periodo Cretácico, hace 145 millones de años, surgió un linaje de los titanosaurios, que se convirtió en el más diverso de los saurópodos, con más de 90 especies conocidas y a su vez representando alrededor del 30% del total de saurópodos. Estos dinosaurios habitaron diferentes continentes, incluyendo la Antártida y alcanzando su máximo esplendor en Sudamérica durante el Cretácico superior. Fueron los únicos saurópodos que sobrevivieron a la extinción masiva que marcó el final de la era de los dinosaurios. La gran diversidad de los titanosaurios se debe en parte a la marcada variación en el tamaño corporal de sus especies, que iba desde unas 5 o 6 toneladas hasta unas 60 toneladas, lo que les permitía ocupar diferentes nichos ecológicos y adaptarse a distintos ambientes. Durante el Cretácico, la Tierra experimentó grandes cambios climáticos y geográficos, con un clima global más cálido, y la Antártida cubierta de vegetación y una configuración continental diferente, con Gondwana aún unida a la Patagonia, con una flora dominada por coníferas, quicadas y helechos. Ahora hablemos sobre el Patagotitán majorum, el dinosaurio más grande que se ha conocido. Entre principios del 2013 y finales del 2015 se excavó un nuevo yacimiento llamado La Flecha por el nombre de la estancia en la que se encontró en el centro de Chubut. Un peón rural advirtió de manera fortuita algo que le llamó la atención y le hizo pensar en restos fósiles. Los propietarios de un campo de apellido Mayo informaron responsablemente a las personas correspondientes sobre este hallazgo. Cuando se hicieron las excavaciones correspondientes, resultó ser un fémur de 2,40 metros de largo. Y esto indicaba que debió de haber pertenecido a un animal gigante. Los 3 años de trabajos que se hicieron en el campo resultaron en una colección de más de 150 huesos y en la identificación de una nueva especie de titanosaurio, el Patagotitán majorum, que significa el titán patagónico de la familia Mayo. En 3 niveles diferentes de rocas de este mismo lugar se encontraron huesos fósiles de varios individuos de la misma especie, que quedaron sepultados en 3 momentos diferentes. Se ha estimado entonces que los huesos pertenecieron a por lo menos 6 individuos muertos en 3 momentos distintos. De esta forma es que ahora se dispone de alrededor del 70% del esqueleto de un Patagotitán majorum, que es algo excepcional que solamente se ha alcanzado en unos 15 titanosaurios.
También en estratos de la Flecha aparecieron cenizas volcánicas blanquecinas, y los análisis de estas arrojaron que tienen una edad de entre los 101,80 millones de años y 101,44 millones de años. En otras palabras, estas rocas datan de mediados del Cretácico y coinciden con la gran diversificación evolutiva de los titanosaurios. Otra cosa muy interesante es que entre los huesos del Patagotitán se encontraron más de 80 dientes de dinosaurios carnívoros, de un grupo que se llama Carcharodontosauridos. Este es un grupo taxonómico que incluye a los más grandes carnívoros conocidos, que por más grandes que fueran, eran todavía 10 veces más pequeños que un Patagotitán, por lo que probablemente no hayan sido capaces de cazarlo. Y la acumulación de estos dientes podría significar el consumo de las varias toneladas de carroña que proporcionaba un Patagotitán muerto. El hábitat y la época del Patagotitán, un gigante en la Patagonia del Cretácico. Cuando más abundaron fue durante el periodo Cretácico, esto porque el clima global era mucho más cálido que el actual. La vegetación cubría lo que ahora es la Antártida, que aún no estaba congelada, y no existían los grandes campos de hielo en lo que hoy en día es la Patagonia, y también la cordillera de los Andes aún no se había levantado. Los continentes se encontraban todavía agrupados en dos grandes masas supercontinentales, que eran la Laurasia del norte y la Gondwana al sur. Durante el Cretácico, Gondwana se fue fragmentando cuando vivió el Patagotitán. Sudamérica se separaba de África, pero continuaba unida a la Antártida, y en la Patagonia la flora estaba compuesta por coníferas, cicadas y helechos, dado que los angiospermas recién habían aparecido y todavía no dominaban los ecosistemas como lo hacen hoy. Este se encontraba algo al suroeste de la localidad de Las Plumas, en el centro de Chubut, y por el tipo de roca se indica que el sitio fue una planicie de inundación cercana a un río. En el punto 6 tenemos la estimación del peso de dinosaurios extintos, un desafío científico. Como sabemos, el determinar el peso corporal de los dinosaurios que ya están extintos ha sido un desafío para los paleontólogos, por lo cual han utilizado dos métodos principales, el cual es la relación entre el peso y el diámetro de los huesos. En este método establecen relaciones matemáticas entre el peso de los animales actuales y el diámetro de sus huesos y lo aplican a estas relaciones a los huesos de los fósiles ya extintos. El segundo que utilizan es el cálculo del volumen del animal. En este caso crean una imagen tridimensional del esqueleto y se calcula su volumen, considerando también el volumen de tejido blando que lo rodearon en vida. Comparación con otros titanosauros gigantes, un enigma paleontológico. Como sabemos, el Patagotitán majorum se considera el dinosaurio más grande conocido, ya que su tamaño es comparable al de otros titanosauros como lo son el Argentinosaurus y el Portasaurus. Y esta dificultad radica en la cantidad de huesos encontrados de cada especie, lo que limita esta precisión de las estimaciones de su tamaño. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la evolución de los dinosaurios patagónicos. Como bien sabemos, en la actualidad, lo que son las relaciones genealógicas y la evolución de las especies lo abordamos por un método que conocemos como la filogenética, que nos permite identificar los árboles evolutivos mejor amoldados a los datos de matrices numéricas que codifican cientos de características anatómicas de diferentes especies. Entonces, para comprender las relaciones filogenéticas del Patagotitán, se utilizó una matriz de 405 caracteres de la anatomía del esqueleto de 87 especies de dinosaurios, de las cuales 28 de estas especies fueron titanosaurios. Con esto se obtuvo como resultado que el Patagotitán pertenece a un grupo de titanosaurios llamados loncosaurios. El nombre loncosaurios hace referencia a una palabra mapuche que significa jefe o cacique, y esto se debe al gran tamaño de los titanosaurios y a la procedencia patagónica de los fósiles. El descubrimiento del Patagotitán y el análisis filogenético de los titanosaurios llevó a concluir que el grupo era mucho más diverso de lo que originalmente se tenía pensado.
Y si se analiza cómo cambió el tamaño de los titanosaurios durante los 60 millones de años que estuvo aquí y su evolución que experimentó durante este tiempo, se puede decir que tuvo una evolución relativamente estable durante las primeras etapas del Cretácico, cuando la mayoría de ellos oscilaba entre las 12 y las 15 toneladas de peso, incluso las especies que dieron origen a los titanosaurios. Ahora tenemos el gigantismo en los titanosaurios, un misterio fascinante. El tamaño corporal de los titanosaurios no fue una constante a lo largo de su evolución, ya que en el artículo se nos menciona que durante el periodo Cretácico, pues su tamaño corporal se mantuvo pues algo estable. Como se mencionó antes, en el árbol filogenético de los titanosaurios encontramos a los loncosaurios. El Patagotitán pertenece al grupo de los loncosaurios, los cuales experimentaron un cambio en el peso bastante extremo. Si comparamos a diferentes titanosaurios como el Rhynchosaurus cadamirus, el cual tenía un peso de 5 toneladas, pues a comparación del Patagotitán, pues sí era una diferencia enorme, ya que el Patagotitán, como se dijo, tenía un peso de 69 toneladas, convirtiéndose en los primeros dinosaurios más grandes y pesados que hayan existido. Si comparamos a diferentes titanosaurios como el Rhynchosaurus cadamirus, el cual tenía un peso de 5 toneladas, pues a comparación del Patagotitán, pues sí era una diferencia enorme, ya que el Patagotitán, como se dijo, tenía un peso de 69 toneladas, convirtiéndose en los primeros dinosaurios más grandes y pesados que hayan existido. Este gigantismo aún no se comprende del todo y representa un enigma fascinante para la paleontología. Por último tenemos la importancia del descubrimiento del Patagotitán, una ventana al pasado. El hallazgo del Patagotitán majorum no solo nos representa al dinosaurio más grande conocido hasta la fecha, sino que también nos permite fechar con mayor precisión la rápida diversificación de los loncosaurios y el episodio del gigantismo más extremo en la historia de la vida en la Tierra. Este descubrimiento coincide con la radiación de otros linajes como los reptiles y la reestructuración en los ecosistemas terrestres. Eso sería todo. Muchas gracias.